Bienvenidos a Relatos de Medianoche, donde cada historia se escucha mejor con las luces apagadas. Si te gusta el terror, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para más relatos que te helarán la sangre. Prepárate, porque el video está a punto de comenzar. Mi nombre es Reina y vivo en San Luis Potosí, justo al lado del Boulevard Santiago. Lo que voy a contarles es algo que viví hace algunos años, cuando mi hijo apenas tenía 2 añitos. Es una historia corta, pero créanme que nunca se me va a olvidar. Cada vez que lo pienso, siento esa misma sensación de frío en el estómago, ese mismo miedo que me recorre el cuerpo. Y lo peor es que hasta el día de hoy, sigo sin entender qué fue exactamente lo que pasó en mi casa durante esos meses. Todo empezó cuando mi papá se enfermó. Fue algo muy doloroso para toda la familia. Él estuvo internado en el Hospital Central durante un mes completo. Un mes en el que todos rezábamos, todos esperábamos que mejorara. Pero por desgracia, mi papá no logró salir adelante. Se fue para siempre. Antes de que él se enfermara, habíamos bajado su cama del segundo piso al primero, justo donde estaba la sala de la casa. Lo hicimos para que no tuviera que subir escaleras, para que estuviera más cómodo. Pero cuando él falleció, yo simplemente no tuve fuerzas para volver a acomodar todo. No podía. El dolor era muy grande, así que la cama se quedó ahí, en medio de lo que antes era nuestra sala, y la sala quedó arriba, en el segundo piso, donde antes había estado el cuarto de mi papá. Los primeros días después de su partida fueron horribles. La casa se sentía muy fría, muy vacía. Era como si algo se hubiera llevado toda la calidez que antes teníamos. Mi mamá, que me ayudaba a cuidar a mi hijo, ya no quería quedarse mucho tiempo en la casa. Me decía que sentía el ambiente muy pesado, muy raro. Yo intentaba no hacerle caso. Pensaba que era solo por la tristeza que todos llevábamos dentro. Pero una tarde, todo cambió. Ese día había subido al segundo piso para ir al baño. Para llegar ahí tenía que pasar por donde ahora estaba la sala. Iba caminando normal, pensando en mis cosas, cuando de repente, de reojo, vi algo en el sillón pequeño que teníamos ahí. Era un hombre. No lo vi de frente, solo con el rabillo del ojo, pero lo que alcancé a ver me dejó helada. Llevaba ropa muy vieja, toda sucia y rota, pero lo que más me aterró fue su cabeza. Su cabeza colgaba de su cuello, como si alguien hubiera intentado arrancársela. Y su cuerpo estaba lleno de heridas que se veían muy mal, muy reales. Me quedé paralizada por un segundo, pero luego seguí caminando. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero fingí que no había visto nada. Entré al baño y cerré la puerta con seguro. Me quedé ahí, temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Tenía tanto miedo de salir. ¿Y si esa cosa se había levantado del sillón? ¿Y si estaba esperándome afuera? ¿Y si cuando abriera la puerta, lo tenía justo enfrente de mí? No me atreví a salir hasta que escuché la voz de mi esposo llegando a la casa. Solo entonces abrí la puerta y bajé corriendo las escaleras. Él me vio la cara de susto, pero yo no le dije nada en ese momento. No sabía cómo explicarle lo que había visto. Mi esposo subió al baño como siempre hacía cuando llegaba del trabajo, pero cuando bajó su cara era de puro terror. Lo vi pálido, con los ojos muy abiertos. Le pregunté qué le pasaba y él me miró fijamente. Me dijo que había visto a un hombre sentado en el sillón pequeño de la sala. Un hombre todo herido, con la cabeza colgando del cuello. Cuando mi esposo me dijo eso, sentí que las piernas se me doblaban. No podía creerlo. Él había visto exactamente lo mismo que yo. La misma figura horrible, en el mismo lugar, con las mismas heridas espantosas. Le confesé que yo también lo había visto unas horas antes. Nos quedamos los dos ahí parados, sin saber qué hacer, sin saber qué pensar. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué estaba en nuestra casa? Los días siguientes fueron aún más difíciles. Mi mamá ya casi no venía a cuidar a mi hijo. Cuando lo hacía, se iba muy rápido. Decía que no podía estar mucho tiempo ahí dentro, que sentía algo muy feo, algo que le quitaba las ganas de respirar. Yo trataba de hacérmela fuerte, pero por dentro estaba destrozada. La muerte de mi papá ya era suficiente dolor y ahora esta cosa en mi casa, hacía todo mucho peor.
Una semana después de haber visto a ese hombre, algo terrible sucedió en el bulevar. Era una tarde normal cuando de repente empezamos a escuchar gritos afuera. Mucha gente gritaba, lloraba. Mi esposo y yo nos asomamos por la ventana y vimos un montón de personas reunidas en la calle, justo enfrente de nuestra casa. Todos estaban intentando levantar una tapa grande de concreto, de esas que cubren el drenaje. Salimos a ver qué pasaba, y lo que nos dijeron nos partió el corazón. Un niño pequeño, de apenas 1 o 2 años que vivía cerca del puente peatonal, había estado jugando cerca de esa tapa. La tapa estaba rota, y el pobrecito se cayó por el agujero. El agua del drenaje lo arrastró por debajo de toda la calle, y cuando finalmente lo encontraron estaba justo debajo de nuestra casa. El niño ya no estaba con vida. Nunca voy a olvidar ese día. Ver a toda esa gente llorando, ver a la mamá del niño cuando llegó por él. Ese fue uno de los momentos más tristes y horribles de mi vida. Yo tenía a mi propio hijo de la misma edad, y no podía imaginar el dolor de esa pobre mujer. Después de eso, la casa se sintió aún más rara. Ya no era solo frío, era algo más. Era como si algo se hubiera quedado ahí, algo que no debía estar. Pasaron algunos meses. Yo intentaba seguir con mi vida normal, cuidar a mi hijo, hacer las cosas de la casa, pero las cosas extrañas seguían pasando. Una noche mi esposo y yo llegamos tarde a casa. Yo me di cuenta de que había olvidado las llaves adentro. Él decidió meterse brincando por el lado del bulevar, por donde está la barda. Cuando ya estaba adentro, me gritó que le abriera la puerta. Pero cuando entré, él estaba muy callado, muy serio. Me contó que mientras caminaba por el patio, había escuchado una vocecita que le dijo hola. Una voz de niño pequeño, muy clarita. Él volteó pensando que era algún niño del vecindario, pero el lugar estaba completamente vacío. No había nadie. Solo oscuridad y silencio. Yo le dije que no le hiciera caso, que seguramente había sido su imaginación. Pero por dentro yo sabía que algo no estaba bien. Esa misma noche, ya cuando estábamos dormidos, pasó algo que nunca voy a olvidar. Mi hijo tenía un piano de juguete, de esos que suenan cuando les presionas las teclas. Ese piano estaba en el sillón pequeño de la sala, allá arriba en el segundo piso. De repente, en medio de la madrugada, empezó a sonar, una y otra vez, como si alguien estuviera tocándolo. Me levanté con el corazón en la garganta. Subí las escaleras muy despacio, temblando. Cuando llegué a la sala y me asomé, lo vi otra vez. Ahí estaba ese hombre horrible, sentado en el mismo sillón, con su cabeza colgando y sus heridas por todo el cuerpo. No me quedé ni un segundo más. Di la media vuelta y corrí de regreso a mi cuarto. Me metí en la cama y me tapé hasta la cabeza. No dormí nada el resto de la noche, pero lo peor estaba por venir. Después de esa noche del piano, mi hijo empezó a decir cosas que me ponían los pelos de punta. Un día me dijo, como si nada, que había visto a un hombre herido en la sala. Le pregunté cómo era ese hombre, y él me describió exactamente lo mismo que mi esposo y yo habíamos visto. Un hombre con muchas heridas y con la cabeza colgando, pero luego agregó algo que me dejó helada. Me dijo que también había un niño con él, un niño pequeño que quería jugar. A partir de ese momento, empecé a despertarme en las madrugadas y encontraba a mi hijo despierto, sentado en la sala del segundo piso. Cuando le preguntaba qué hacía ahí a esas horas, él me contestaba con toda naturalidad que el niño lo había despertado para jugar. Decía que el niño lo llamaba y lo llevaba de la mano hasta la sala. Yo sentía que me estaba volviendo loca. Mi bebé de 2 años hablaba con alguien que yo no podía ver. Y lo peor es que él parecía no tener miedo. Para él era normal, pero para mí era una pesadilla que no terminaba. Las noches se volvieron insoportables. Yo casi no dormía. Me la pasaba pendiente de cualquier ruido, de cualquier movimiento. Cada sombra me parecía esa figura horrible. Cada crujido de la casa me hacía brincar del susto. Mi mamá ya definitivamente no quería venir. Me decía que esa casa tenía algo malo, algo que no la dejaba estar tranquila, y yo ya no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Un día tomé la decisión. Con ayuda de mi esposo y de mi mamá, volvimos a acomodar la sala en el primer piso, como estaba antes. Quitamos la cama de mi papá de ahí
y regresamos todo a su lugar original. Luego limpiamos el cuarto del segundo piso con agua bendita. Mi mamá rezó mucho ese día. Yo también recé. Le pedí a Dios que nos protegiera, que sacara de mi casa lo que fuera que estuviera ahí. Pasaron los días y las cosas empezaron a calmarse un poco. El ambiente ya no se sentía tan pesado como antes. Mi hijo dejó de despertar en las madrugadas para ir a la sala. Ya no hablaba del niño ni del hombre herido. Yo empecé a dormir un poco mejor, aunque siempre con un ojo abierto, por si acaso, y han pasado ya varios años desde todo eso. Mi hijo ya es más grande y no recuerda nada de lo que pasó. Yo a veces pienso que fue mejor así, que es mejor que no cargue con esos recuerdos, pero yo sí recuerdo. Recuerdo cada detalle. Y aunque las cosas ya no son tan feas como antes, aunque ya no pasan cosas tan terribles, yo sé que algo todavía está ahí, porque no hay una sola persona que venga a visitarme a esa casa que no vea algo extraño. Siempre es lo mismo. Me dicen que de reojo vieron a alguien, una sombra, una figura, algo que no debería estar ahí. A veces es en la sala, a veces en las escaleras, a veces simplemente sienten que alguien los está mirando. Y yo ya no les digo nada, ya no trato de explicarles, porque sé que no estoy loca, sé que lo que vi fue real. Hasta el día de hoy, cuando subo las escaleras en la noche, apuro el paso. Cuando paso por donde estaba ese sillón pequeño, no volteo, nunca volteo, porque tengo miedo de volver a verlo. Tengo miedo de ver otra vez a ese hombre con la cabeza colgando y las heridas por todo el cuerpo. Y tengo miedo de ver al niño que se lo llevó el drenaje, al niño que murió justo debajo de mi casa. No sé quién era ese hombre. No sé por qué estaba en mi sala. No sé si tiene algo que ver con la muerte de mi papá o con el niño que perdió la vida de esa forma tan horrible. Tal vez nunca lo voy a saber. Lo único que sé es que mi casa nunca volvió a ser la misma. Y aunque he aprendido a vivir con esto, aunque he aprendido a fingir que todo está bien, en el fondo siempre voy a tener esa duda. Siempre voy a preguntarme qué era esa cosa que vi. Y siempre voy a tener miedo de que algún día vuelva a aparecer, porque hay cosas en esta vida que no tienen explicación. Cosas que nos pasan y que nos cambian para siempre. Y esta es mi historia. Esta es la historia de lo que viví en mi casa al lado del Boulevard Santiago, aquí en San Luis Potosí. Y les juro que cada palabra de lo que les conté es verdad. Mi nombre es Elena, y soy de un pequeño pueblo llamado San Andrés Guayapam, en las montañas de Oaxaca. Lo que voy a contarles sucedió hace algunos años, cuando todavía vivía en la casa de mis padres, cerca del bosque. Durante mucho tiempo pensé que todo había sido producto de mi imaginación, pero los acontecimientos que viví me demostraron que hay cosas en este mundo que escapan a toda lógica. Esta es mi historia. Todo comenzó a finales de octubre, cuando el aire en San Andrés se volvía más frío y las noches llegaban temprano. Yo tenía 23 años y trabajaba ayudando a mi padre en la pequeña tienda de abarrotes que teníamos en el centro del pueblo. Era una vida tranquila, de esas donde todos se conocen y las noticias corren de boca en boca, como el viento entre los árboles. Ese año, algo extraño estaba pasando. Los vecinos comenzaron a hablar en voz baja sobre animales que desaparecían por las noches. Primero fue don Refugio, que perdió 3 gallinas de su corral. Luego la señora Carmela reportó que 2 de sus conejos habían desaparecido sin dejar rastro. Lo más inquietante era la forma en que sucedía todo. No había señales de que alguien hubiera forzado las puertas de los corrales. Simplemente los animales se esfumaban. Mi padre decía que probablemente era un coyote que bajaba de las montañas, pero los ancianos del pueblo negaban con la cabeza cuando escuchaban esa explicación. Ellos sabían algo que nosotros, los más jóvenes, nos negábamos a aceptar. En las conversaciones, susurraban una palabra que me erizaba la piel. Nahual. Yo había escuchado esas historias desde niña. Mi abuela me contaba sobre personas que podían transformarse en animales, especialmente durante ciertas épocas del año. Decía que era un don antiguo, una conexión con fuerzas que existían desde antes de que llegaran los españoles. Pero yo siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños y hacer que se portaran bien.
Una noche, mientras cerraba la tienda, escuché a don Pascual hablando con mi padre. Don Pascual era el hombre más viejo del pueblo. Debía tener más de 80 años, y su piel estaba curtida por el sol como cuero viejo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una lucidez que asustaba. «Él ya está activo nuevamente», decía don Pascual con voz temblorosa. «Como cada año por estas fechas. Viene de las montañas cuando la luna empieza a menguar. No hay forma de detenerlo, solo esperar a que termine su ciclo». «¿De quién habla?», pregunté sin poder contener mi curiosidad. Mi padre me lanzó una mirada de advertencia, pero don Pascual ya había volteado a verme. «Del viejo Tomás, niña. Vive en la cabaña abandonada cerca del río, la que está pasando el puente colgante. Nadie lo ve durante todo el año, pero cuando llega esta temporada, él sale. Y cuando sale, no es el mismo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Conocía esa cabaña. De niña, mis amigos y yo nos retábamos para ver quién se acercaba más, pero ninguno se atrevía a cruzar el puente. Había algo en ese lugar que te hacía sentir observado, como si el bosque mismo te estuviera vigilando. Esa noche no pude dormir bien. El viento soplaba fuerte y hacía rechinar las ventanas de mi cuarto. En algún momento, cerca de las 3 de la madrugada, escuché un sonido que me heló la sangre. Era como un aullido, pero no de perro o coyote. Era algo más profundo, más antiguo, como si viniera de la garganta de algo que no debería existir. Me levanté y me asomé por la ventana. La luna iluminaba el camino de tierra que pasaba frente a nuestra casa. Al principio no vi nada, pero entonces una sombra se movió entre los árboles. Era grande, mucho más grande que cualquier animal que conociera. Se movía con una elegancia extraña, a veces en 4 patas, a veces parecía estar de pie. Mis manos temblaban mientras sostenía la cortina. La criatura se detuvo justo en medio del camino, como si hubiera sentido mi presencia. Lentamente, giró lo que parecía ser su cabeza hacia mi ventana. En la oscuridad, 2 ojos brillaron con un resplandor amarillento. No eran los ojos de un animal común. Había inteligencia en ellos, una conciencia que me observaba con la misma intensidad con la que yo la miraba a ella. No sé cuánto tiempo permanecimos así, inmóviles, estudiándonos mutuamente. Pudo haber sido un segundo o una eternidad. Entonces, la criatura emitió un sonido bajo, como un gruñido mezclado con algo que sonaba perturbadoramente humano, y desapareció entre las sombras con una velocidad imposible. Cerré la cortina de golpe y me alejé de la ventana. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé sentada en mi cama el resto de la noche, con las luces encendidas, tratando de convencerme de que había sido una pesadilla. Pero en el fondo sabía la verdad. Había visto algo real, algo que no debería existir. A la mañana siguiente, la señora Rita llegó corriendo a la tienda. Estaba pálida y apenas podía hablar. Cuando finalmente se calmó, nos contó que habían desaparecido 5 de sus pollos y 1 de sus guajolotes. Lo más perturbador era que había encontrado marcas extrañas en el suelo del corral. Eran huellas, pero no como las de ningún animal conocido. Parecían una mezcla entre garras y dedos, como si algo que caminaba en 2 patas hubiera decidido andar en 4. Los días siguientes transcurrieron en una tensión constante. El pueblo entero parecía estar conteniendo la respiración, esperando a que cayera la noche. Las familias comenzaron a encerrar a sus animales más temprano, reforzando los corrales con tablas adicionales y candados nuevos. Pero nada de eso parecía funcionar. Cada 2 o 3 noches, alguien reportaba una nueva pérdida. Mi padre dejó de decir que era un coyote. Ahora simplemente guardaba silencio cuando el tema surgía en la tienda. Yo tampoco hablaba de lo que había visto aquella noche desde mi ventana. ¿Quién me creería? Además, una parte de mí todavía quería pensar que había sido un sueño, aunque sabía que no era así. Una tarde, mientras barría la entrada de la tienda, llegó un hombre que no había visto antes. Era joven, quizás de unos 30 años, y llevaba una mochila grande como las que usan los que vienen de la ciudad. Se presentó como Miguel, un antropólogo que estaba estudiando las tradiciones de los pueblos de Oaxaca.
Había escuchado rumores sobre lo que estaba pasando en San Andrés y quería investigar. Mi padre no parecía muy convencido de hablar con él, pero Miguel tenía una forma amable de hacer preguntas que hacía difícil no responder. Eventualmente, terminamos contándole sobre las desapariciones y las historias que contaban los ancianos del pueblo. ¿Y nadie ha intentado ver qué es realmente?, preguntó Miguel con genuina curiosidad. ¿Nadie ha tratado de vigilar durante la noche? La gente aquí sabe que hay cosas que es mejor no buscar, respondió mi padre con voz seria. Cuando uno vive tanto tiempo en las montañas, aprende a respetar lo que no entiende. Miguel asintió, pero podía ver en sus ojos que no iba a dejar el tema así. Esa noche se quedó en la pequeña posada del pueblo, y al día siguiente comenzó a hacer preguntas por todas partes. Habló con don Pascual, con la señora Carmela, con todos los que habían perdido animales. Tomaba notas en una libreta y grababa algunas conversaciones en su teléfono. Yo traté de evitarlo, pero una tarde me encontró cuando salía de la tienda. Elena, ¿verdad?, me dijo con una sonrisa. He escuchado que tú también has notado cosas extrañas. ¿Podrías contarme? No sé por qué, pero algo en su manera de preguntar me hizo confiar en él. Le conté sobre aquella noche, sobre la sombra que vi en el camino y los ojos que me observaron desde la oscuridad. Esperaba que se riera o que tratara de darme una explicación lógica, pero no lo hizo. Simplemente escuchó con atención y siguió tomando notas. Mañana es luna nueva, dijo después de un momento. Según lo que he investigado, esa es cuando la actividad suele ser más intensa. Voy a intentar ver qué está pasando realmente. ¿Vendrías conmigo? Mi primera reacción fue decir que no. Todo en mi interior me gritaba que era una mala idea, pero había algo más fuerte, una necesidad de entender qué era lo que había visto, de confirmar que no me estaba volviendo loca. Después de pensarlo durante horas, acepté. La noche siguiente, Miguel y yo nos encontramos cerca del puente colgante poco después de las 11. Él había traído una linterna, su teléfono para grabar y una cámara pequeña. Yo solo llevaba mi celular y un suéter grueso porque la noche estaba particularmente fría. El plan era acercarnos a la cabaña del viejo Tomás y observar desde una distancia segura. El puente crujía bajo nuestros pies mientras lo cruzábamos. El río corría rápido debajo, oscuro y ruidoso. Del otro lado, el camino se convertía en poco más que una vereda entre los árboles. La cabaña estaba a unos 15 minutos de caminata desde allí. Conforme nos adentrábamos en el bosque, el ambiente cambiaba. El aire se sentía más denso, más pesado. Los sonidos normales de la noche, los grillos y las ranas, parecían haberse silenciado. Solo se escuchaban nuestros pasos sobre las hojas secas y nuestra respiración cada vez más agitada. Entonces la vimos. La cabaña era pequeña, hecha de madera vieja que parecía a punto de derrumbarse. No había luz en su interior, pero de la chimenea salía un hilo delgado de humo que se perdía entre los árboles. Alguien estaba ahí dentro. Nos escondimos detrás de unos arbustos grandes, a unos 30 metros de la construcción. Miguel comenzó a grabar con su cámara. Yo apenas podía respirar. Pasaron 10 minutos, luego 20. Nada sucedía. Empezaba a pensar que habíamos venido para nada cuando la puerta de la cabaña se abrió. Lo que salió me hizo contener un grito. Al principio parecía ser un hombre viejo, encorvado, caminando con dificultad, pero había algo terriblemente equivocado en la forma en que se movía. Sus brazos eran demasiado largos, sus dedos se veían extrañamente afilados incluso desde la distancia. Se detuvo frente a la cabaña y levantó la cabeza hacia el cielo, como olfateando el aire. Entonces comenzó la transformación. No fue instantánea como en las películas. Fue lenta, dolorosa de ver. Su cuerpo empezó a convulsionarse. Escuchamos crujidos, como huesos reacomodándose. La figura se encogió y se expandió al mismo tiempo. El hombre cayó sobre sus manos y rodillas, pero estas ya no eran manos humanas. Se habían convertido en algo más, en garras cubiertas de pelo oscuro. La criatura que finalmente se levantó no era completamente animal ni completamente humana. Era algo intermedio, algo que no debería existir.
Caminaba en 4 patas, pero su espalda estaba arqueada de una forma antinatural. Su cabeza había cambiado, alargándose, pero aún conservaba rasgos que recordaban a un rostro humano. Era exactamente lo que había visto aquella noche desde mi ventana. Miguel temblaba a mi lado. Su cámara seguía grabando, pero su mano no estaba firme. La criatura olfateó el aire nuevamente y luego, con una velocidad espeluznante, salió corriendo hacia el bosque en dirección opuesta a nosotros. Desapareció entre los árboles en segundos. «Tenemos que irnos», susurré con urgencia. Ahora, pero Miguel parecía paralizado, mirando fijamente hacia donde había estado la criatura. «Elena, esto es increíble. Es real. Todo es real. Necesitamos más evidencia. Necesitamos...» Un sonido nos interrumpió. Venía de la cabaña. La puerta, que había quedado entreabierta, se movía ligeramente con el viento. Pero no era el viento lo que nos asustó. Era el olor que comenzó a llegar hasta nosotros. Un olor a carne cruda, a sangre, a cosas que habían estado muertas por demasiado tiempo. No esperamos más. Nos levantamos y corrimos de regreso por el camino, tropezando con raíces y ramas en la oscuridad. La linterna de Miguel rebotaba iluminando árboles y sombras de forma caótica. Yo solo podía pensar en llegar al puente, en cruzarlo y dejar ese lugar maldito atrás. Detrás de nosotros algo se movía entre los árboles. No lo veíamos directamente, pero escuchábamos el sonido de ramas quebrándose y hojas siendo aplastadas. Lo que sea que fuera, nos estaba siguiendo y se estaba acercando. El puente apareció finalmente frente a nosotros. Miguel llegó primero y comenzó a cruzarlo. Yo iba justo detrás cuando escuché un gruñido tan cerca que sentí el aliento caliente en mi nuca. No me atreví a voltear. Simplemente corrí con todas mis fuerzas, sintiendo cómo el puente se balanceaba peligrosamente bajo nuestros pies. Llegamos al otro lado y seguimos corriendo hasta que las primeras casas del pueblo aparecieron a la vista. Solo entonces nos detuvimos, jadeando, apoyándonos en nuestras rodillas, mientras tratábamos de recuperar el aliento. Cuando finalmente reuní el valor para mirar hacia atrás, hacia el puente, no había nada allí. Solo la oscuridad del bosque y el sonido del río. Miguel revisó su cámara con manos temblorosas. Había grabado todo. La transformación, la criatura, todo estaba ahí en ese pequeño dispositivo. Pero cuando intentó reproducir el video, la pantalla mostraba solo estática y ruido. Lo intentó una y otra vez, pero el archivo estaba corrupto, inservible. Era como si algo hubiera borrado la evidencia. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. A la mañana siguiente, Miguel vino a la tienda con una decisión ya tomada. «Me voy de San Andrés», dijo simplemente. «Hay cosas que la ciencia no puede explicar, y creo que es mejor dejarlas así. No puedo quedarme aquí sabiendo lo que sé». No lo culpé. Yo también hubiera querido irme, pero este era mi hogar. Mi familia estaba aquí. Mi vida estaba aquí. No podía simplemente escapar. Miguel se fue ese mismo día en el autobús de la tarde, y nunca volví a saber de él. Los días siguientes fueron los más difíciles. Cada noche me acostaba temiendo escuchar ese aullido, temiendo ver esos ojos amarillentos mirándome desde la oscuridad. Los animales seguían desapareciendo, pero ahora yo sabía exactamente qué se los estaba llevando. Y ese conocimiento era una carga pesada. Don Pascual vino a visitarme una tarde. Parecía más viejo, más cansado que antes. «Te vi esa noche», dijo sin rodeos. «Te vi cruzar el puente con ese muchacho de la ciudad. No debieron ir allá». No respondí. No había nada que decir. Él suspiró y continuó hablando. «El viejo Tomás no siempre fue así, ¿sabes? Hubo un tiempo en que era un hombre normal, un campesino como cualquier otro. Pero hace muchos años, cuando era joven, algo cambió en él. Nadie sabe exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue un pacto, otros que fue una maldición. Lo único cierto es que cada año, cuando llega esta época, él deja de ser humano por completo». «¿Por qué nadie hace nada?», pregunté con frustración. «¿Por qué simplemente lo permiten?». Don Pascual me miró con tristeza. «Porque él también es parte de este pueblo, niña.
Porque hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras, Él salvó a muchas personas durante una sequía terrible. Compartió su comida, su agua, todo lo que tenía. La gente aquí no olvida esas cosas. Y porque al final solo se lleva animales. Podría ser mucho peor. Podría tomar otras cosas. La forma en que lo dijo me hizo estremecer. No quise preguntar a qué se refería con otras cosas. En noviembre, las noches comenzaron a alargarse aún más y el frío se hizo más intenso. Pero algo estaba cambiando. Las desapariciones empezaron a espaciarse. Primero pasó una noche sin reportes, luego 2, luego 3. Don Pascual explicó que el ciclo estaba terminando, que pronto el viejo Tomás volvería a encerrarse en su cabaña hasta el próximo año. Una última noche no pude evitarlo. Tenía que verlo una vez más, tenía que confirmar que todo estaba acabando. Me acerqué a mi ventana cerca de las 3 de la madrugada, el mismo horario en que lo había visto la primera vez. Y allí estaba, de nuevo en medio del camino, pero esta vez era diferente. La criatura parecía más pequeña, más débil. Se movía con lentitud, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Cuando levantó la cabeza hacia mi ventana, vi algo en esos ojos amarillentos que no había visto antes. No era solo inteligencia, era cansancio, era dolor, era una tristeza tan profunda que me partió el corazón. Por un momento fugaz pude ver al hombre que había sido, atrapado dentro de esa forma monstruosa. Y entendí que él no había elegido esto, que era tanto una víctima como los animales que tomaba. La criatura me miró durante unos segundos más, como si quisiera decir algo, como si quisiera pedir perdón o buscar comprensión. Luego, lentamente, se alejó por el camino y desapareció en dirección a las montañas. Esa fue la última vez que lo vi esa temporada. Pasaron las semanas y noviembre dio paso a diciembre. El pueblo poco a poco volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. La gente dejó de hablar sobre las desapariciones, los corrales volvieron a abrirse a las horas normales, y la vida continuó su curso habitual. Pero para mí, nada volvió a ser igual. Ahora sabía que el mundo era mucho más grande y extraño de lo que había imaginado. Sabía que había cosas antiguas viviendo entre nosotros, cosas que existían en el límite entre lo humano y lo salvaje, entre la realidad y la leyenda. Y lo más aterrador era saber que todos en el pueblo lo sabían también, que habían aprendido a vivir con ello, a aceptarlo como parte de su existencia. Durante los meses siguientes a veces caminaba cerca del puente colgante, pero nunca me atreví a cruzarlo de nuevo. En ocasiones veía humo saliendo de la chimenea de la cabaña a lo lejos, y sabía que el viejo Tomás estaba ahí, viviendo su vida solitaria, esperando a que el ciclo comenzara de nuevo. Don Pascual me contó más historias con el tiempo. Me habló de otros pueblos en las montañas donde sucedían cosas similares, donde lo antiguo y lo moderno coexistían en un equilibrio delicado. Me explicó que los nahuales siempre habían estado entre nosotros, que eran parte de esta tierra tanto como los árboles y las montañas, y que mientras la gente los respetara y mantuviera su distancia, todo estaría bien. Aprendí a vivir con ese conocimiento. Aprendí a escuchar los sonidos de la noche con un nuevo entendimiento, a respetar las señales que el bosque nos daba. Y cuando octubre llegaba de nuevo, cuando las noches se volvían frías y la luna comenzaba a menguar, yo cerraba bien mis ventanas y me preparaba para lo que sabía que vendría. El siguiente año, cuando la temporada llegó, todo se repitió. Los animales comenzaron a desaparecer, los ancianos volvieron a susurrar y las familias reforzaron sus corrales. Yo ya no sentía el mismo terror que antes. Ahora era una mezcla de miedo y algo más. Quizás compasión, tal vez resignación. Una noche de ese segundo año, escuché el aullido familiar. Me levanté y miré por la ventana, y allí estaba la criatura, como un ritual que se repetía sin fin. Esta vez no me escondí. Me quedé allí, de pie, observándola. Y cuando esos ojos amarillentos me encontraron, no aparté la mirada. Nos quedamos así, mirándonos a través de la distancia, dos seres conscientes de la presencia del otro,
unidos por un secreto que ninguno de los dos podría compartir con nadie más. La criatura inclinó ligeramente la cabeza, en lo que parecía ser un gesto de reconocimiento, y luego continuó su camino. En ese momento entendí que habíamos llegado a un acuerdo silencioso. Yo no contaría lo que sabía, no traería gente de afuera a investigar, no intentaría interferir, y él a cambio seguiría tomando solo lo necesario para sobrevivir, sin acercarse demasiado a las personas, manteniéndose en las sombras donde pertenecía. Los años han pasado desde entonces. Ahora tengo 28 años y sigo viviendo en San Andrés. Me casé con un hombre del pueblo vecino que entiende que hay preguntas que es mejor no hacer. Tenemos una hija pequeña, de 3 años, que juega en el mismo patio donde yo jugaba de niña. A veces la veo mirando hacia las montañas con curiosidad, y me pregunto si ella también tendrá que aprender algún día sobre lo que vive allí arriba. Don Pascual falleció el año pasado, en paz, rodeado de su familia. Antes de irse, me tomó de la mano y me dijo que ahora yo era una de las guardianas del secreto, una de las que debía mantener el equilibrio entre los dos mundos. Es una responsabilidad que no pedí, pero que acepto. Cada octubre, cuando las noches se alargan y el aire se vuelve frío, sé lo que viene. Refuerzo mi corral, cierro bien mis puertas y le cuento a mi hija historias sobre respetar la naturaleza y los misterios que guarda. Ella escucha con atención, sin saber todavía que las historias que le cuento son mucho más reales de lo que imagina. El viejo Tomás sigue allí, en su cabaña junto al río. Debe tener ya más de 90 años, pero cada año cuando llega su temporada, la transformación todavía ocurre. A veces me pregunto qué pasará cuando él finalmente muera, si la maldición morirá con él, o si pasará a otra persona. Don Pascual nunca supo la respuesta a esa pregunta, y creo que nadie la sabe. Lo que sí sé es que San Andrés guarda muchos secretos entre sus montañas. Somos un pueblo pequeño donde las tradiciones antiguas todavía viven, donde la línea entre lo real y lo imposible es más delgada de lo que la gente de la ciudad podría entender. Y aunque a veces quisiera poder olvidar todo lo que he visto, sé que este conocimiento es ahora parte de mí, tan fundamental como el aire que respiro. Anoche, escuché de nuevo el aullido a lo lejos. Mi hija estaba dormida en su cuarto. Mi esposo roncaba suavemente a mi lado. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. La luna estaba menguando y el camino estaba vacío, pero sé que allá afuera, en algún lugar entre los árboles, algo antiguo camina sobre la tierra que siempre ha sido suya. Y nosotros, los que vivimos aquí, seguimos adelante con nuestras vidas, guardando el secreto, respetando el pacto silencioso que se hizo mucho antes de que naciéramos, porque así ha sido siempre en las montañas de Oaxaca, y así seguirá siendo mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Esta es mi historia. Esta es la verdad que cargo conmigo cada día, y ahora que la he compartido, solo espero que quien la escuche entienda que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, cosas que merecen nuestro respeto y nuestro silencio, porque en la oscuridad de la noche, cuando el viento sopla entre los árboles y los animales se esconden en sus madrigueras, él sigue ahí afuera, el Nahual de San Andrés, y seguirá estando allí, año tras año, hasta que el tiempo mismo se detenga.